Bienvenidos a la novena y última videolectura del módulo de riesgo en la industria de la construcción del diplomado en seguridad y salud en el trabajo. Trataremos en esta videolectura los riesgos químicos y el derecho a saber, HCS-GHS. Los trabajadores tienen el derecho a condiciones laborales seguras y saludables, y la ley de OSH otorga a los trabajadores el derecho a pedir a la OCHA que inspeccione su centro de trabajo, que revise los registros del empleador sobre accidentes y enfermedades relacionadas, obtener copias de sus registros médicos y recibir información y entrenamiento sobre los peligros y su prevención usando los estándares de OCHA aplicables. Los trabajadores pueden presentar una queja formal ante la OCHA en caso de que el empleador tome represalias, realizando acciones que perjudiquen a su personal por denunciar situaciones irregulares. Las leyes que protegen a los denunciantes requieren que las quejas sean presentadas ante la OCHA dentro de ciertos límites de tiempo después que ocurra la presunta represalia. La norma federal de comunicación de riesgos, HCS, por su nombre en inglés, título 29, parte 1910.1200 del Código de Regulaciones Federales, ordena que los trabajadores tienen el derecho a conocer y entender las sustancias químicas peligrosas que usan y cómo trabajar con ellos de forma segura. Esta regulación tiene por objeto hacer disponible a los trabajadores expuestos a sustancias químicas la información sobre las sustancias químicas peligrosas que están presentes en el lugar de trabajo. La norma de comunicación de riesgo se aplica a todo negocio, incluyendo fabricantes que usan sustancias químicas peligrosas, sin importar el número de individuos empleados. Es aplicable a peligros químicos como peligros para la salud, ejemplo, irritación y carcinogenicidad, peligros físicos, inflamabilidad y corrupción, y peligros ambientales como la toxicidad acuática. El objetivo de la comunicación de riesgo es proveer información a los empleados sobre cómo se pueden proteger de las sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo. El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos, GHS por su nombre en inglés, es aplicable internacionalmente. Un nuevo sistema de clasificación y etiquetado de sustancias químicas. El GHS trata de sustancias químicas peligrosas, está orientado a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores a través de una comunicación efectiva de los riesgos. La norma de comunicación HCS 29 CFR 1910.1200, conocida también como la norma del derecho a saber, obliga a empleadores que informen y entrenen a los trabajadores sobre sustancias químicas peligrosas, enfocándose en posibles peligros para la salud y peligros físicos en el lugar de trabajo. Esta nueva norma, la HCS-GHS,
Ayudará a mejorar el entendimiento de los peligros y la seguridad en el uso de sustancias químicas, a reducir lesiones y enfermedades, a decrecer los costos para las empresas. Va a eliminar actualización de etiqueta, revisiones de SDS y evaluaciones adicionales para su clasificación. Las normas de comunicación de riesgo tiene 10 secciones: propósito, alcance, definiciones, clasificación de peligro, programa escrito de comunicación de riesgo, etiqueta y otras formas de advertencia, la ficha de datos de seguridad, el SDS, información y entrenamiento de empleados, secretos comerciales y la fecha de vigencia. El objetivo principal de la norma de comunicación de riesgo es asegurar que todas las sustancias químicas producidas o importadas sean clasificadas de acuerdo a su peligro. La información sobre los riesgos es transmitida tanto a los empleadores como a los empleados. El HCS tiene como propósito dar información a los trabajadores que puedan estar expuestos a sustancias químicas peligrosas sobre medidas de protección como etiquetado de la sustancia química, desarrollo de programas de entrenamiento, el uso de fichas de datos de seguridad, SDS, y el mantenimiento del programa escrito de comunicaciones de riesgo. El alcance y aplicación está basada en que la HCS ordena que los empleadores deben informar a sus empleados sobre las sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo a través de etiquetas u otra forma de advertencias, fichas de datos de seguridad y entrenamiento. La HCS también obliga a que los empleadores de laboratorios y centros de trabajo donde los empleados solo manipulan las sustancias químicas en contenedores sellados deben revisar las etiquetas de los contenedores para asegurarse de que éstas no están deterioradas o removidas, mantener las fichas de datos de seguridad y tenerlas accesibles a los empleados y asegurarse de que todos los empleados están entrenados en concordancia con la información y la sección de entrenamiento de la norma. Bajo la HCS, los fabricantes y distribuidores están obligados a proveer toda la información necesaria, SDS y etiqueta de los contenedores a los empleadores antes del envío. Hay 3 tipos de peligros. Están los peligros físicos, los peligros de salud y los peligros ambientales. Los peligros físicos a la salud y ambientales son clasificados además en base a la severidad del peligro expresado por números y letras. Por ejemplo, grupos de peligro físico, salud y ambiental, clase de peligro explosivo, toxicidad, categoría del peligro 1, 2 o tipo A, tipo B, subcategoría del peligro 1A, 1B, 2A, etc. Los peligros físicos se clasifican en explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias autorreactivas, líquidos piróficos, sólidos piróficos, sustancias de calentamiento espontáneo, sustancias que emiten gases inflamables al entrar en contacto con el agua,
comburentes líquidos, comburentes sólidos, peróxidos orgánicos y corrosión de metales. Esta tabla nos muestra cada uno de los peligros que acabamos de hablar y la categoría de riesgo a la que pertenece. Ustedes ven que hay unos números, 1, 2, 3, 4, que se van a referir a estas categorías. La categoría 1 son líquidos y vapor extremadamente inflamable. La palabra de señalización es peligro y el símbolo o pictograma es una flama en un rombo con bordes rojo y fondo blanco. La categoría 2 son líquidos y vapor altamente inflamables y se van a señalizar con la palabra peligro y el mismo pictograma anterior. La categoría 3, líquidos y vapores inflamables, va a llevar la palabra advertencia y va a tener el mismo pictograma anterior. La categoría 4, líquidos combustibles, solo lleva la palabra advertencia sin símbolo. La clasificación de los peligros de salud pueden ser de toxicidad aguda, corrosivo cutáneo, daño ocular severo, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad a células germinales, carcinogenicidad, toxicología reproductiva, toxicidad del sistémica a órganos, toxicidad sistémicas a órganos diana con exposición repetitiva y toxicidad por aspiración. También tienen una tabla donde están organizados y se presentan la categoría del peligro. Aquí tienen 3 categorías para el área de un daño ocular serio. El daño 1 causa daño ocular serio. La palabra de sensibilización es peligro y el pictograma es el de corrupción. La categoría 2, A, irritación ocular, causa irritación ocular seria. La palabra advertencia y un símbolo, un rombo con bordes rojos con el signo de exclamación. La categoría 2B, irritación ocular, causa irritación ocular. La palabra de sensibilización es advertencia y no lleva pictograma. Entonces, los peligros ambientales se dividen en 2 grandes grupos: toxicidad acuática aguda y toxicidad acuática crónica. Esta última tiene 4 categorías y la primera solo tiene 3 categorías. Aquí se muestra la toxicidad acuática crónica en la categoría 1, muy tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos. La palabra que lleva es advertencia y el símbolo es un rombo con bordes rojos, fondo blanco y un árbol y un pez. La categoría 2, tóxico para la vida acuática, con efecto duradero, no tiene palabra de señalización y usa el símbolo anterior. La categoría 3, dañino para la vida acuática, con efecto duradero, no tiene palabra de señalización y no tiene símbolo. La categoría 4 puede causar daños duraderos en la vida acuática sin palabra de señalización y sin símbolo. Tiene que haber un programa por escrito de comunicación de riesgos. Entonces el empleador está obligado a mantener un programa escrito de comunicación de riesgo en el lugar de trabajo. Este programa debe incluir
fichas de datos de seguridad, etiquetas y otras formas de advertencia sobre los compuestos químicos presentes, una lista de sustancias químicas existentes usando un identificador de producto, el nombre o número exclusivo, referenciado en la HDS, información de entrenamiento sobre riesgos relacionados con trabajos no rutinarios, por ejemplo, limpieza de un reactor. El lugar primario de trabajo para el programa por escrito de comunicación de riesgos, si hay múltiples lugares de trabajo, entonces el empleador debe mantener en el lugar principal de trabajo el programa de comunicación. Desde ese sitio debe ser obtenido inmediatamente en caso de emergencia. Las etiquetas y otras formas de advertencia. Las etiquetas son escritas, impresas o elementos de información gráfica concernientes a una sustancia química peligrosa, sujetadas a, impresas en o pegadas al contenedor o paquete de sustancia química peligrosa. Los empleadores pueden usar cualquier sistema de etiquetado siempre y cuando las etiquetas tengan la información y secciones obligatorias. Una etiqueta debe ser legible, estar claramente visible y estar en español para que el trabajador lo pueda entender. Las etiquetas se deben actualizar dentro de los 6 meses, empezando cuando alguna nueva información está disponible. Los productos importados, los productores, importadores y distribuidores están obligados a etiquetar o marcar sus sustancias químicas antes de que salgan al lugar de trabajo. Las etiquetas deben tener un identificador del producto, los símbolos, el pictograma, también la palabra de señalización, la declaración de peligro, la declaración precautoria, nombre, dirección, teléfono del fabricante, importador o responsable. Un ejemplo de una etiqueta la mostramos aquí. Un artículo tiene los pictogramas y tiene las demás informaciones que se exigen. Los pictogramas son estos que presentamos acá y que ahora los voy a describir uno a uno. Los de peligro para salud, todos tienen el mismo formato, un rombo con rayas, bordes rojos, fondo blanco. En el caso de la salud tiene un hombre, la figura de un hombre con una estrella en el centro, y eso significa carcinógeno, mutagenicidad, toxicidad para la reproducción, sensitización respiratoria, toxicidad específica de órganos diana y peligros por aspersión. Las llamas son productos inflamables, pirofóricos, calentamiento espontáneo, emite gas inflamable, autorreactivo o el peróxido orgánico. El signo de exclamación, irritante para la piel y los ojos, sensitizador cutáneo, toxicidad aguda, efectos narcóticos, irritantes de vía respiratoria, peligroso para la capa de oxígeno. No es obligatorio. La botella de gas son gases a presión donde la sustancia está comprimida en estado líquido disuelto a 29 psi o mayor presión. La corrosión
que es un vial que cae sobre un objeto o sobre una mano, significa corrosión cutánea, quemadura, daños oculares, corrosión de metales. Una bomba explotando, eso es para explosivos, autorreactivos, peróxidos orgánicos. Llamas sobre un círculo son comburentes, es decir, sustancias que liberan oxígeno en otro material para generar combustión. La toxicidad aguda se representa con una calavera, que significa sobreexposición, puede ser tóxica o fatal. Medio ambiente, toxicidad acuática, tóxico para plantas y vida acuática, es un rombo con un árbol y un pez. Las palabras de señalización, como hemos visto, son dos: advertencia y peligros. Advertencia para peligros menos severos y peligro para más severo. Las palabras de señalización para diferentes categorías de clases de peligro se muestran en diferentes colores: el rojo para el peligro, el amarillo para la advertencia y el blanco cuando no hay palabra de señalización. Les muestro un cuadro donde presento los peligros físicos, su categoría y los diferentes colores con que se muestra la palabra de señalización. Lo mismo para los peligros de salud. La declaración del peligro describe la naturaleza del peligro de una sustancia química para una clase de peligro, sea físico, salud o ambiental. Por ejemplo, causa daño ocular severo por exposición prolongada o repetitiva, tóxico si es inhalado. La declaración precautoria ayuda a prevenir o minimizar los efectos adversos durante el manejo, transporte o almacenamiento de productos químicos peligrosos. Existen 4 declaraciones precautorias: prevención, para minimizar la exposición; respuesta, ¿qué debe hacerse en caso de exposición? Por ejemplo, primeros auxilios; almacenamiento, requisitos para el almacenamiento; desecho, la manera en que lo vamos a descargar cuando terminemos su uso. Hay declaraciones suplementarias. Por ejemplo, el fabricante, importador o empleador puede agregar información útil e instrucciones a las etiquetas en forma de declaraciones suplementarias, y esto es opcional. Algunos ejemplos: equipo de protección personal recomendado o los ingredientes en los productos químicos. Las fichas de seguridad de datos, SDS, es un documento que contiene los detalles y el uso de sustancias químicas peligrosas. El HCS requiere que los fabricantes, distribuidores o importadores de sustancias químicas provean las SDS para comunicar los peligros de los productos químicos. Las SDS deben ser mandadas con el primer envío del producto peligroso, estar disponibles para los trabajadores en cualquier momento. Si el empleador nota que la SDS no está disponible, es necesario que el fabricante sea
informado inmediatamente y que la SDS sea obtenida tan pronto como sea posible. El fabricante tiene que mandar cualquier SDS que sea solicitada por un cliente tan rápido como sea posible. Los empleadores deben tener la SDS de cada sustancia química peligrosa en el lugar de trabajo. Deben estar en español, deben estar basadas en evidencias científicas y se revisan dentro de los 3 meses cuando haya nueva información disponibles. Los fabricantes e importadores de sustancias químicas deben obtener o desarrollar una SDS para cada sustancia química peligrosa que producen o importan. Las fichas de datos de seguridad SDS tienen 16 secciones, 12 son obligatorias y 4 son opcionales. Estas secciones son identificación, identificación del peligro, composición, información de los ingredientes, medidas de primeros auxilios, medida de prevención de incendio, medidas en caso de liberación accidental, manejo y almacenamiento, controles de exposición y protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica. Todas estas son obligatorias. Las que son opcionales son la información ecológica, consideraciones para la eliminación, información sobre el transporte, información regulatoria. Puede tener, que es la número 16, otra información incluyendo fecha de preparación o la última revisión. Aquí hay un ejemplo de una muestra de las 2 primeras secciones del SD. Fichas de datos de seguridad deben ser conocidas por cada trabajador antes de trabajar con las sustancias químicas. Si los trabajadores tienen que desplazarse entre lugares de trabajo diferentes durante un turno laboral, el empleador debe asegurarse que estos trabajadores puedan obtener la información de la SDS inmediatamente en caso de emergencia. Si los trabajadores necesitan información adicional o si tienen preguntas, deben preguntarle a sus patrones o supervisores. Miren, los trabajadores tienen que recibir capacitación e información. Los trabajadores deben ser informados sobre los requisitos de capacitación e información sobre las sustancias químicas que van a trabajar, las operaciones en el lugar de trabajo, donde están ubicadas y dónde se utilizan sustancias químicas peligrosas, la ubicación y disponibilidad del programa escrito de comunicación de riesgo, las fichas de datos, las listas de las sustancias químicas peligrosas que se están usando. Los trabajadores deben ser entrenados en los métodos y observaciones que se usan para detectar la presencia o liberación de la sustancia química peligrosa en el lugar de trabajo. También sobre las medidas que los trabajadores pueden usar para protegerse de los riesgos posibles. Los detalles del programa de comunicación de riesgo desarrollado por el empleador deben ser conocidos por el empleado, incluyendo las etiquetas en los contenedores recibidos, el sistema de etiquetado del empleador, las SDS, dónde encontrarlas y cómo usar esa información. Cuando un fabricante
importador o empleador tiene algún secreto comercial, es importante que esté disponible para suministrar de forma inmediata la información que se requiere para tratar una emergencia. Y no le puede exigir al médico un contrato de confidencialidad. Cuando no hay emergencia, el empleador puede revelar información sobre los productos químicos a los profesionales de la salud si la información se solicita por escrito, tiene detalles razonables e incluye descripción de procedimientos para mantener la confidencialidad. Si hubiera alguna disputa entre las partes sobre secretos comerciales, pueden acudir a la OCHA para resolver. En resumen, la HCS clasifica peligros como peligros físicos para la salud y ambientales. Los peligros son además clasificados en base a su severidad. Los empleadores están obligados a mantener un programa escrito de comunicación de riesgo y una lista de los productos químicos existentes usando un identificador de productos, información sobre entrenamiento de trabajos rutinarios o no rutinarios, debe tener todas las SDS disponibles en el lugar de trabajo en español, basadas en evidencias científicas y revisadas dentro de los 3 meses después de una nueva información. La etiqueta debe ser legible, claramente visible en español, revisada dentro de los 6 meses después de que la nueva información está disponible. Gracias por su amable atención. Los invito a que vean el video interactivo y contesten las preguntas. Gracias por estar con nosotros.